Bueno, seguimos en el capítulo 5 y les comentaba que hoy vamos a hacer de una manera un poco distinta porque bueno, este fue el primer, algunos saben, algunos no, los sábados, los jóvenes, se les ocurrió la maravillosa idea, yo no sé cómo, de hacer un estudio aparte, completamente diferente, pero que son todos estudios del libro de Lucas. Yo digo, pensé que ya los iba a cansar con dar Lucas capítulo a capítulo, versículo a versículo, todos los domingos, pero no, bueno, y este pasaje que vamos a dar es el primer pasaje que ya dieron los jóvenes. Entonces dije, bueno, capaz vamos a hacer algo un poquito diferente, un poquito más dinámico ahí, aprovechando que algunos ya estuvieron dando este pasaje hace algunos sábados. Y ya probablemente para cuando vayamos llegando a los próximos pasajes ya van a estar todo olvidados lo que dieron los sábados porque va a pasar un tiempito. Y bueno, pero entonces el domingo pasado, ¿qué vimos? Jesús sanó ¿a quién? ¿A un leproso? Muy bien. Y ahora llegamos al versículo 17 del capítulo 5. Y miren, les voy a leer ahí. Lucas 5, versículo 17, nos dice: cierto día, mientras Jesús enseñaba, algunos fariseos y maestros de la ley religiosa estaban sentados cerca. Al parecer esos hombres habían llegado de todas partes, de todas las aldeas de Galilea y Judea y también de Jerusalén. Y el poder sanador del Señor estaba presente con fuerza en Jesús. Unos hombres llegaron cargando un paralítico en una camilla. Trataron de llevarlo dentro donde estaba Jesús, pero no pudieron acercarse a él debido a la multitud. Entonces subieron al techo y quitaron algunas tejas y luego bajaron al enfermo en una camilla hasta ponerlo en medio de la multitud, justo frente a Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al hombre: joven, tus pecados son perdonados. Entonces los fariseos y los maestros de la ley religiosa decían para sí: ¿quién se cree que es? Es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. Jesús supo lo que pensaban, así que les preguntó: ¿por qué cuestionan esto en su corazón? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados son perdonados? ¿O ponte de pie y camina? Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo: ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Al instante, delante de todos, el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y se fue a su casa alabando a Dios. El asombro se apoderó de todos y quedaron pasmados y alababan a Dios exclamando: hoy hemos visto cosas maravillosas. Amén. Amén. Y bueno, vemos diferentes personas acá que tuvieron diferentes grupos de personas que tuvieron diferentes roles o diferentes lugares en esta historia, en esto que pasó. Y entonces, bueno, teníamos ganas ahí de para justamente hacer algo diferente. Vamos a separarnos en tres grupitos y cada uno va a tener diferentes preguntas o cosas para ir contestando, para ir viendo sobre este pasaje. Lo pueden volver a leer ahí en el grupito. La idea justamente es que charlen, que se cuestionen, que tiren ideas, que vayan viendo y analizando lo que ustedes observan de lo que dice este pasaje. Y como cada uno va a estar enfocándose en cosas distintas, después vamos a hacer un cierre todos juntos, vamos a tener esa apuesta en común, y ahí les quiero, ahí en honor a la Leti, tengo ahí los puntos ahí para que puedan anotar. Es más, para que vean, mirá, me llevó como el tiempo que me habrá llevado. Si quieren título de esta prédica, se llama Una fe que camina. Tomá. Pero bueno, así que vamos a hacer así. Una eternidad más tarde. Que yo espero que bueno, hay cosas quizás de las que llegaron a hablar en el grupo que no vamos a llegar a comentarlas todas, pero que sí haya sido bueno de utilidad para cada uno de nosotros.
Entonces nosotros tenemos esta situación en la cual al comenzar la historia se nos deja bien claro, incluso más que en otras historias, esto de que habían venido muchos fariseos o, llamémosle, habían venido muchos maestros de la ley, también dice ahí, y mucha gente que enseñaba, mucha gente que ellos se creían por encima del pueblo en cuanto a su autoridad de poder enseñar, de poder hablar de Dios, de la palabra de Dios, de poder enseñar. Ellos creían que su palabra era la palabra final. Y ellos no habían venido con esta actitud de decir, che, qué bien que apareció, se está rumoreando que apareció el Mesías. Vamos a ir a conocerlo, vamos a ir a entregarle nuestra vida, vamos a ir a pedirle cómo nosotros ahora podemos seguirlo, cómo podemos servirlo, sino que su actitud era de, bueno, vamos a analizarlo ahí hasta la última palabra que diga, a ver de qué nos podemos agarrar para poder caerle con todo. Hace unas cuantas historias atrás, nos acordamos de que estas personas escuchando a Jesús resultó en que lo quisieron matar, se lo quisieron llevar y arrojarlo ahí por un barranco. Y bueno, Jesús se logró escapar ahí. Entonces, definitivamente, parte de esta multitud que se había escuchado a Jesús no tenía la mejor actitud a la hora de venir a verlo. Y por otro lado, tenemos a este paralítico. Se nos dice que el paralítico no andaba solo. Creo que es la única historia, si no me equivoco, en la cual se nos cuenta una de estas personas en profunda necesidad que estaba completamente... una de las que no estaba completamente solo, ¿no? La mayoría de las veces se nos cuenta de estos paralíticos, de la gente que estaban ahí en la puerta del templo, en algún lugar viviendo de limosnas y todo lo demás. Pero acá nos dice que este paralítico tenía amigos. Y tenía amigos que había una cosa que tenían muy clara. Y esa cosa que tenían muy clara era que este amigo de ellos, que era paralítico, solamente había una cosa en su vida que podía darle esperanza, que podía cambiar el rumbo de su vida. ¿Y qué era eso? ¿Qué es lo que nosotros vemos en la actitud que ellos tuvieron, en lo que hicieron, que nos demuestra cuál era? Ellos tenían una convicción, ¿qué era lo que le podía cambiar la vida? Volver a caminar. ¿Y quién le podía hacer esto? Jesús. Solamente el ir a Jesús podía tener esta sanidad. Y hay algo que también me llama mucho la atención cuando nosotros seguimos leyendo esto. Primero, que lo quieren llevar a Jesús y no pueden. Y son una de estas cosas que uno se pregunta, ¿cómo? A ver, no me entra en la cabeza, por más gente que hubiera, todo el mundo ya sabía que Jesús recorría las aldeas, que iba por los lugares y él sanaba gente, él liberaba demonios, que él no solamente estaba enseñando, sino que de verdad liberaba a las personas. ¿Y qué pudo haber pasado en la cabeza de esa multitud que no permitían que ese paralítico pasara? Porque ahora yo me imagino que la primera idea que a vos se te ocurre no puede ser, si nos colgamos el techo y rompemos y lo tiramos ahí al lado de Jesús. No puede ser la primera idea que a alguien se le ocurra. Obviamente por un tema de espacio la historia va directo al grano, pero para mí estoy seguro que lo primero que hicieron fue pedir permiso, empujar un poco, golpear la monedita con el caño, un pasito para el fondo que hay lugar. Algo de eso tuvo que haber habido, y algo pasó en esa multitud, en ese grupo de gente, que seguramente no solo ni le abrieron camino, sino que probablemente ni se dieron vuelta para ver esa necesidad. Había un estigma social, como decía. Había un estigma social muy fuerte, y en esta multitud es increíble que no lograron conectar este tipo lo que necesita es a Jesús. Quizás esa multitud estaba conformada por un buen número de estos fariseos que no iban a Jesús por quien Él era, no iban a buscarlo para realmente seguirlo,
sino que estaban ahí cruzados de brazos viendo a ver ¿qué le podemos encontrar a este para criticarlo. Y quizá había otros que iban a Jesús a buscarlo, pero iban a buscarlo para ver qué Jesús podía hacer por ellos, y estaban tan ensimismados en eso que no fueron capaces de mirar atrás y ver que era necesario abrirle el camino a alguien. Entonces, yo le dije que, ¿cómo se llama la prédica? ¿Cómo se llama el mensaje? Una fe que camina. Entonces, muchachos, una fe que camina, una fe de verdad, vemos que es una fe que hace más de lo que dice. Hasta el final, el paralítico no habla. Los amigos no hablan. Pero hacen mucho. Fueron, golpearon, empujaron, pidieron permiso, se fueron a conseguir unas piolas, se treparon, consiguieron una escalera, sacaron las tejas, abrieron un poco ahí, no sé, me imagino esa escena que Jesús estaría enseñando y de repente tiene como cuando Mati se pone a gritar, ¿viste? Yo tengo que parar un momento porque ya no me puedo concentrar más. Y llega un momento donde empiezan a romper. Claro, la gente empieza a hacer así, dice, mucha caspa tengo hoy, ¿qué pasó? Y me imagino que, no sé, algunos que estarían ahí, los discípulos al lado de Jesús, se preguntan, ¿pero qué está haciendo? ¿Quién le va a pagar el techo al dueño de la casa? Y sin embargo, la cara de estos amigos dicen, bueno, no nos dejaron pasar, ¿qué quiere que le haga? Nosotros sabemos que lo que tenemos que hacer es traerte a nuestro amigo a tus pies. Entonces, hermanos, una cosa por la que vos y yo nos tenemos que caracterizar como seguidores de Jesús. Nosotros podemos hablar mucho y tenemos que hablar mucho. Tenemos que contarle a la gente, ahora vamos a hablar de eso. Por supuesto que una fe que se calla también tiene sus grandes problemas. Pero no hay duda que nuestras acciones tienen que hablar mucho más fuerte que nuestras palabras. Mejor dicho, nuestras acciones siempre hablan más fuerte que nuestras palabras. El problema es qué están diciendo. Y la pregunta es si lo que nuestras acciones dicen se corresponden con lo que nosotros decimos de palabra. Entonces, si nosotros empezamos a vivir nuestra vida cristiana, nuestra vida, porque no es que tengamos una vida y una vida cristiana, es nuestra vida. Si nosotros empezamos a caminar, y quizá por el tiempo en el que estamos en la iglesia, en el que llevamos conociendo de las cosas de Dios, por las cosas que vamos aprendiendo de la Biblia, vamos aprendiendo, está bien, bueno, cuando voy a la iglesia queda bien que yo diga tal o cual cosa, mira, voy aprendiendo cómo orar lindo. Qué cosa más fea esa frase de decir cómo orar lindo, porque en realidad una oración linda es una oración sincera, no tiene que ver con lo que uno diga, ¿no? Pero son cosas que a veces se nos van metiendo adentro, ¿no? Y si esas cosas no son acompañadas y no son aturdidas por nuestras acciones, lentamente nos empezamos a transformar en parte de una multitud que no mira para atrás y que no abre camino. Nosotros somos llamados a ir a Jesús, pero a abrirle camino al que necesita de Él. Segunda cosa, una fe que camina rompe techos por sus amigos. Este paralítico era muy bendecido, iba a decir afortunado, pero él era muy bendecido por tener amigos que estuvieron dispuestos a llegar a este punto. Amigos que no midieron las consecuencias, amigos que dijeron, yo no lo puedo ayudar, pero sé quién puede. Yo lo podré cazar ahí del hombro, acompañarlo, llevarlo, lo podré llevar al baño, lo que sea, pero él lo que necesita es otra cosa.
Lo que nuestro amigo necesita es una sanidad total. Y nosotros conocemos quién le puede dar eso. Entonces, estos amigos no lo llevaron a... Decían, mirá, vení, vamos a dar un paseo y capaz que ahí, si te vamos dando un paseo a poquito, empezás a dar un pasito, algún otro. Vení que te vamos a dar los 5 pasos más prácticos para aprender a caminar. Me mandé otro juego de palabras ahí para que te guste. No, los tipos sabían que hay una solución para el problema de nuestro amigo. Entonces nuestra fe no puede ser egoísta y enfocada en nosotros mismos. Si nosotros tuvimos este encuentro con Jesús, del que hemos venido hablando tanto en este libro de Lucas, si nosotros hemos empezado a conocer la transformación que Cristo puede hacer en nuestras vidas, eso tiene que ser algo que primero nos quita a nosotros del centro. Hemos hablado en otras oportunidades cómo esto nos tiene que dejar de pensar qué es lo que Dios puede hacer por mí, y se trata de empezar a disfrutar a Dios por quién Él es y por lo que Él ya ha hecho, pero además empezamos a mirar a los costados y empezamos a ver la necesidad de la gente y nos empezamos a dar cuenta que el único que los puede ayudar es Jesús. Este paralítico no podía llegar a Jesús por su cuenta. No podía, no había forma. Y muchas veces, la gran mayoría de las veces, pasa lo mismo con la gente que no conoce a Jesús. No pueden llegar solos porque mucha gente ni siquiera sabe que el que les puede cambiar la vida por completo es Jesús. Ni siquiera saben cómo uno llega a tener una relación correcta con Dios. Ni siquiera conocen la palabra de Dios, ni siquiera conocen la Biblia. Y nosotros tenemos que estar dispuestos, tenemos que estar buscando proactivamente formas de romper techos por la gente que nos rodea. Tenemos que ver cuáles son las barreras, cuáles son las multitudes, cuáles son las casas que no permiten que esta persona pueda estar a los pies de Jesús. Entonces, una fe que camina es una fe que rompe techos por nuestros amigos. Y ahí llegamos a la parte de esta cosa tan rara que hace Jesús. Jesús le encantaba hacer cosas raras. Pero le encantaba hacer cosas raras, yo creo que también porque Jesús veía más allá. Cuando hicimos este estudio con los jóvenes, lo estaban dirigiendo ahí las chicas, yo estaba ahí participando nomás. Estaba bueno porque el estudio ese arrancaba con una pregunta para todos nosotros que, no me acuerdo ahora exactamente, pero parafraseando era algo así como, ¿qué podrías tener vos o qué pensás que si vos tuvieras esto, se te terminan todos los problemas de tu vida? Ya está. Si vos lográs esto, nunca vas a necesitar absolutamente más nada. ¿Cómo? Sería feliz. Serías feliz. Ahí va. Y en la vida de este paralítico, ¿qué respondería él? Volver a caminar. En tu vida, ¿vos qué contestarías? ¿Qué podrías tener en tu vida que decís, si yo tuviera esto, soy feliz? Una familia completa, sana, el trabajo de tus sueños, ser libre de las deudas. ¿Qué hay ahí? ¿Alguna cosa así que vos sueñes, así que vos, si yo, no sé, seguridad económica? ¿Qué hay en tu vida que vos decís, yo tengo, ¿cuál es el sueño del uruguayo? La revancha del 5 de oro. Aunque no lo juguemos, pero soñamos igual que haríamos. Vos no te comprás el número del 5 de oro, pero igual pensás una vez cada tanto, ¿qué haría? Y así, ya está. Pero Jesús cada tanto hacía cosas raras porque sabía que el problema está en nuestro corazón, no está en la cosa que nos falte. Jesús tenía clarísimo que lo iba a sanar. Jesús ya lo sabía. Pero Jesús, sorprendido por la fe de esta gente, lo mira y le dice, ¿qué es lo que le dice? Tus pecados te son perdonados.
decíamos acá en el grupo nosotros, ¿no? Dejó a todo el mundo que no sabía ni para dónde agarrar. El paralítico diría, ¿y la pierna? Los amigos dirían, bueno, qué lindo, pero ¿para esto rompimos un techo? Y los fariseos, esa es la parte que se nos cuenta, ¿no? Los fariseos que eran los que conocían, el paralítico estaría preocupado, che, ¿y voy a salir acá caminando? Pero los fariseos que eran los que conocían la ley, los que habían venido a juzgar a Jesús, Jesús le dio le dio el material que ellos necesitaban. Dijo, lo agarramos. Solamente llegó que un paralítico cayera del techo para que encontráramos de dónde agarrarlo. ¿Quién se cree para perdonar pecados? Porque ellos que conocían la ley sabían que solamente ¿quién puede perdonar pecados? Dios. Y a eso Jesús que hubiera contestado, tenés razón, solamente Dios puede contestar pecados, puede perdonar pecados. Entonces Jesús fue muy intencional con lo que dijo. Jesús, sabiendo lo que ellos murmuraban, lo que ellos pensaban, sabiendo de dónde los quería agarrar, Él dice, tus pecados te son perdonados. Primero porque este paralítico tenía una fe real en que Jesús era la solución para su vida. Este paralítico, como Carito nos dijo, venía carreando con que él estaba convencido que él era pecador. Jesús no le iba a decir, tus pecados te son perdonados, a alguien que decía, no, yo estoy bien, mirá, no me funcionan las piernas, pero el resto de mi vida está todo bárbaro, tranquilo. Es como que a Pablo le lleven un auto así, hecho pelota, ¿no? Que está como para ir a arresto, y le pasa un presupuesto y dice, no, pero a mí se me quemó una luna más. No, el paralítico sabía que su problema era mucho mayor, por eso Jesús le perdona los pecados. Pero Jesús le da esta respuesta sin aclarar más nada, porque sabía hacia dónde iba la cabeza de los fariseos. Y Él les quería dar otra prueba más de que Jesús no era un maestro más que hablaba lindo, no era alguien a quien Dios le había dado poder para sanar. Jesús era mucho más que eso. Ante los ojos de estos fariseos, era un milagro mucho mayor que perdonar a los pecados a que sacara a un paralítico caminando. Muchos profetas en la historia de Israel habían hecho muchos milagros grandísimos, pero ninguno había perdonado pecados. Pero ¿cuál es el tema? Vos podés decir lo que quieras, ¿no? Pero ¿cómo les queda comprobado a ellos que el pecado estaba perdonado? Por eso ahí viene la respuesta de Jesús. Jesús, sabiendo lo que ellos pensaban, le dice, ¿por qué dudan en sus corazones? ¿Por qué lo cuestionan? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados son perdonados? ¿O ponte de pie y anda? ¿O ponte de pie y camina? Yo les pregunto, para ustedes, para nosotros, ¿qué es más fácil decir? Es mucho más fácil decir tus pecados son perdonados. Porque total, bueno, yo argentino, no sé qué. Y está bien, vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que Jesús le quería decir? Mirá, no, dije tus pecados te son perdonados porque la verdad que hoy no me sale eso de que salga caminando. Lo hacemos otros días, no sé. Hoy no ando muy inspirado, no ando con ganas. Me levanté desanimado. No, el tema era que cuando Jesús lo fuera a sanar, era la forma definitiva y clara y con autoridad en que iba a quedar demostrado que Jesús era mucho más que un profeta, era mucho más que alguien que podía sanar. Si Jesús lo sanaba y este paralítico se levantaba, quedaba comprobado no solamente su poder, pero también quedaba comprobado que él era mucho más que un profeta, que él era Dios mismo caminando entre ellos. Entonces, así que demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Y acá voy a hacer un paréntesis porque Pablo, justo cuando cortamos en el grupo, hizo una pregunta espectacular que les digo la verdad, yo pasé buena parte de mi vida creciendo en la iglesia escuchando estas historias y nunca me detuve a preguntarme esto. ¿No es raro que él hable? Nos damos cuenta en el texto que cuando dice el Hijo del Hombre se está refiriendo al mismo por comprensión lectora, ¿no? Pero es medio raro, ¿por qué no dice el Hijo de Dios?
¿no? Ahí nos entra como más en la cabeza esto. Bueno, les hago así como un mega resumen. Hijo del hombre es, primero que es el único título que Jesús usa de sí mismo, que nadie más se refiere a él como el Hijo del hombre. Es un título que Jesús se da a sí mismo y nadie más lo llama así. ¿Y de dónde lo saca Jesús? Porque Jesús no se lo inventó, porque es como medio raro aparte de decir, bueno, todos los seres humanos somos hijos de algún hombre. Jesús es un título que lo saca del capítulo 7 de Daniel. Buenísimo, ¿no? En el capítulo 7 de Daniel, es el libro del profeta Daniel, hasta el capítulo 6 son un montón de historias de cosas que le pasaron a Daniel, ¿no? Daniel y sus amigos, nos acordamos, ¿no? Daniel en el foso de los leones, los amigos que los tiran al horno de fuego, todo un montón de cosas ahí espectaculares. A partir del capítulo 7 arranca como la parte más volada del libro, que es una serie de sueños y visiones que Daniel tiene y que después que los tiene los empieza a notar. Y si les súper resumo el libro el capítulo 7, ahora, ¿quiénes estuvieron, se acuerdan la última transmisión en vivo ahí que hice un jueves, o capaz que lo miraron después, que hablaba un poco de cómo la palabra de Dios nos va hablando, nos va contando esta historia? Y hablamos un poco también, en realidad no, el miércoles en la reunión de oración, que hablamos de 2 de Samuel 7, yo le hablé un poco de esto que se le llama la revelación progresiva de la palabra de Dios, cómo cada vez se nos va dando más detalles del plan salvador de Dios a lo largo de la Biblia. Bueno, tiene que ver con eso. En Daniel 7, él tiene un sueño y sueña con que hay un hijo de hombre, o sea, ahí está hablando literalmente de un descendiente de los hombres de la raza humana, que de repente empieza a luchar con unas bestias que salen del mar, y empieza a tener estas luchas con estas diferentes bestias, y este hijo de hombre las vence a todas estas bestias, y asciende de la tierra al cielo, al lado del trono de Dios, y se sienta al lado del trono de Dios, y desde ahí tiene la autoridad, tiene el poder para gobernar y juzgar el mundo. ¿Y por qué? Y ahí nosotros ahora, conociendo la historia entera, nos empiezan a cerrar un poco estas cosas, nos empiezan a cerrar todas las cosas que va hablando la Biblia, como Jesús en su muerte también vence no solamente el pecado, pero también vence el poder de Satanás, esta bestia que desde Génesis se nos cuenta, ¿no?, de la serpiente, que después también la Biblia, aparte de serpiente, se le va llamando la bestia, que es el poder del pecado, que en Génesis 3, ¿qué es lo que Dios le promete a Adán y Eva? Que iba a venir un descendiente de ellos, o sea, un hijo del hombre, que iba a pisar la cabeza de la serpiente para vencer el poder del pecado. Entonces, en esta imagen del Hijo del Hombre, tenemos aquel que cumple esto de que iba a ser una persona enviada por Dios, descendiente, pero también con esta cualidad divina de poder sentarse al trono, sentarse a la derecha de Dios para gobernar, venciendo el pecado y venciendo la muerte. Entonces, cuando vemos que Jesús se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre, está bueno tener como esta idea de qué significa y ver cómo encaja en el pasaje. Jesús usa este título para sí mismo en este momento porque Él está diciendo que Él tiene autoridad sobre el pecado, porque Él vino a vencer el poder del pecado, y Él tiene autoridad sobre todas las cosas. Entonces ahí dice, para demostrar que el Hijo del Hombre tiene autoridad, es lo que dice, para demostrar que esto es cierto, que el Hijo del Hombre tiene autoridad, para perdonar pecados, o sea, para demostrar que lo que Él le dijo al hombre se cumplió, que sus pecados fueron perdonados, entonces lo miró al paralítico y le dijo, ponte de pie, toma tu camilla y anda, o vete a tu casa. Al instante, delante de todos, el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y se fue a su casa alabando a Dios. El asombro se apoderó de todos y quedaron pasmados, alabando a Dios, exclamando, hoy hemos visto cosas maravillosas. Entonces, una fe que camina, punto 3, corre a alabar a Dios. Una fe que camina, corre
a alabar y a glorificar a Dios. Jesús dejó demostrado que Él tiene poder para perdonar pecados, que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Hijo del hombre, que Él es Dios mismo hecho hombre, que vino a vencer al pecado, que Él vino a sentarse a la derecha del trono de Dios, a gobernar. Él tiene poder sobre todas las cosas. Y que Él es la única solución, que Él es lo único que nosotros necesitamos para que nuestra vida sea transformada, para poder obtener la verdadera felicidad, para que nuestra vida sea completa. Si Jesús le decía a este hombre, levántate y anda, e ignoraba el problema de su alma, de su pecado, de su vida, ¿sabes cuánto tiempo iba a disfrutar este hombre el caminar? Hasta que se tropieza con la primera piedra, no sé. Seguramente iba a ser tremenda anécdota que iba a poder disfrutar durante toda su vida. Seguramente por un tiempo iba a tener ese éxtasis, esa alegría, esa adrenalina de andar corriendo para todos lados hasta que se canse. Pero si hay algo en el cual nosotros nunca nos podemos cansar, es de darnos cuenta de ser maravillados del perdón que hemos recibido de Dios. De entender de que Dios soluciona un problema nuestro, que no se termina cuando morimos, que entender que lo que Dios vino a hacer, que la victoria que Jesús vino a conquistar sobre la muerte y sobre el pecado, nos afecta y nos libera para toda la eternidad. Y esta fe que camina nos lleva a glorificar a Dios, nos lleva a que nuestras acciones hablen más con nuestras palabras y a mirar a nuestro alrededor y preguntarnos a quiénes tenemos que traer ahora a los pies de Jesús.